Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro tercer capítulo de Voces Voces de de Hades. Hades. Y pues estamos muy felices de tener un nuevo capítulo con ustedes. El día de hoy con un capítulo que va dentro de lo científico, lo médico, lo neurológico Lo y como paranormal. siempre, lo paranormal. Así es, Ujú. no puede faltar. Y bueno, recuerden que yo soy Bastet y les damos la bienvenida. ¿Cómo te encuentras, Erebus? ¿Qué tal tu día? Muy bien, acabo de comer un pastel de chongos muy rico que encargué. GPI, Pero, GPI. no, cuando quieras, Kele, aquí traigo dos. Excelente, ¿Y ya tú? dijiste. Pues yo el día de hoy estoy muy a gusto, con mucho frío. La verdad es que aparte traigo la garganta un poco rara porque traigo alergias. Si me llegan a escuchar extraño, es que las alergias. Por ahí ese bicho que estuvo por de 2020 más o menos, me dejó secuelas. Entonces, cuando hay cambios, por ejemplo, ahora que ha estado lloviendo en nuestra ciudad, la humedad me da alergia. Dale, Ah, el ambiente seco también me da alergia, el sol, todo. Pero si me escuchan raro es la vida. eso, la vida misma, así es. Pero fuera de eso, la verdad es que estoy muy bien, muy contenta de tener un nuevo capítulo contigo y con todas nuestras ADs escuchas. Ah, Eh, sí, oye, sí, ahorita me estoy acordando, ya, bueno, a ti ya te lo dije, pero pues habíamos dicho que yo había visto que se había movido el crucifijo atrás de ti en el capítulo pasado, cierto. pero ya nomás para que sepan, no se movió, sí fue, es que la cama se estaba moviendo de por sí, entonces parecía que se había movido, pero no, chequé la grabación y no, todo bien, entonces nada paranormal pasó durante la grabación de ese episodio. Perfecto, puedo seguir durmiendo en mi cuarto por ahora. Sí, claro. Aunque bueno, no te conté, pero también el capítulo pasado yo les decía como, no es la primera vez que me sucede algo extraño en el cuarto. En esta ocasión no pasó nada porque pues era mi cámara la que se estaba moviendo, no el crucifijo, pero justamente hace como 2 o 3 semanas me apagaban y me prendían la luz del vestidor. Y ayer justamente yo estaba enojada por unas cosas del trabajo, tenía como muchas cosas en la cabeza y estaba como en pensamientos de estas veces, ¿no? Que te enojas y empiezas nada más como a darle vueltas al asunto, pero muy enojada, muy molesta. Y me prendieron la luz y me la apagaron otra vez. O sea, más bien me la apagaron y la volvieron a prender. Y para mí eso es como una señal de que yo tenía ya que relajarme, tenía que poner mi mente en otro tema porque estaba vibrando muy bajo. Sí. Sí, eso he escuchado que a veces pasa cuando andas como en ese tipo de estado de ánimo. Me acuerdo que alguien me Sí, platicó que una vez andaba, no sé si enojado, o andaba potente, pues. Y esa persona prendió el foco y así, o sea, pero enojado, así. O te digo como estuviera, o emocional como estuviera. Y se fundió, o sea, pero no se fundió así que, se apagó, no, sino que como explotó un poco. Eran como los de wow. gas, creo. No sé cómo eran unos focos diferentes, pero explotó así. Entonces, o sea, a mí no me consta porque, como dije, eso me lo platicaron, pero si se pasó, pues, pues sí, ahí estaba, ahí se fue a reflejar su energía. Sí, 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 yo también soy de la idea. En este caso, lo relaciono con algo que sucedió la primera vez que me prendieron y me apagaron la luz. Porque justamente en aquella ocasión yo me estaba bañando y estaba pensando que tenía mucho tiempo en el que había abandonado un poco como mi parte espiritual, ¿sabes? Como hubo un tiempo en donde me alejé de todo esto y empecé a verlo solo con la lógica, todas las cosas, y creo que sí me alejó mucho de mi práctica espiritual. Y ese día justamente yo estaba pensando como, deberé regresar, o sea, sería bueno para mí regresar en mi práctica espiritual, y fue cuando se apagó la luz. Entonces yo pensé que se había ido la luz, pero después caí en cuenta que nada más fue la luz del vestidor, porque la del tocador y la del baño estaban prendidas.
y de pronto se volvió a encender. Pregunté así como, ¿esto es normal? ¿Está pasando algo? ¿No? Y se volvió a apagar y prender, y luego se quedó apagada. Y ya hasta después se prendió. Entonces, para mí eso ya no era como tanto que el foco no sirviera porque nada más a mí me ha pasado. Y después el foco ha estado como si nada, o sea, nunca había fallado. Ya, vaya, vaya. Así Pues sí, es. mejor controlarte porque sí, no te pases ese tipo de cosas. Pero a veces es Sí, difícil, ¿no? en ese momento era difícil. Sí. Pero Ajá. traté de poner la mente en otra cosa. Fue como, ok, creo que sí es como la muestra o la señal, ¿no? De que tengo que cambiar el pensamiento. Ya me puse a pensar en otras cosas y ya la luz no volvió a irse. Entonces, Menos como que te ayuda a darte cuenta, ¿no? De que, bueno, creo que ya, es hora de bajarle. ¿No? sí, fue como un, ok, ya te desahogaste, mija, ya Sí. vamos a lo que sigue, ¿no? Ujú. Continuemos. Pero bueno, entonces, volviendo al tema del capítulo del día de hoy, sé que hoy tienes, pues nos vas a dar una introducción, ¿no? Sobre lo que consiste este tema. Así es. Y bueno, ya sin darle tantas vueltas, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de las experiencias cercanas a la muerte. Chan, chan, chan. Por sus siglas, ECM. ECM. ¡Ay, lo dijimos igualitos! Así debería de ser con la intro. Ya sé, algún día. Algún día. Pero sí, justamente las ECM o experiencias cercanas a la muerte. Tanto Erebus como yo estábamos platicando de qué sería este nuevo capítulo y caíamos en cuenta de que teníamos cercanos personas que habían pasado por alguna de estas experiencias. Y bueno, ya al ponernos a investigar cada uno en su momento, pues nos dábamos cuenta que hay mucha información bastante interesante y ese será el tema del día de hoy. Yo voy a iniciar compartiéndoles un poco de la historia o de dónde surge esto. Y bueno, para empezar vamos definiendo, ¿no? ¿Qué son las experiencias cercanas a la muerte? Y pues como su nombre lo indica, son experiencias, sucesos, sensaciones. Ahorita vamos a ver que abarca como diferentes etapas y también diferentes aspectos, pero estas ocurren cuando una persona está en un momento crítico de salud, en donde su vida corre peligro o ya de plano pues alcanzó el otro mundo, ¿no? Ya llegó su perrito Xoloscuincle por él o por ella y fallece. Entonces, en estas experiencias, pues justamente es cuando estamos hablando acerca de eso que hemos escuchado y hemos visto en las películas, ¿no? El recuerdo de la vida o que te dicen que vas a ver la luz a través del túnel. Poco a poco, tanto el cine como la literatura y otros espacios pues han adaptado estas experiencias, pero pues vamos a ver de dónde surgen. Y es que este término en realidad fue utilizado por primera vez por el doctor Raymond Moody en su libro llamado Vida después de la vida. El doctor Raymond Moody fue o es, la verdad no sé si esté en este momento pues todavía entre nosotros, un gran estudioso de este tema. A él le interesaba mucho conocer pues los sucesos que reportaban ciertas personas en estos momentos en los que su vida corría peligro o de plano estaban clínicamente muertos. ¿Cómo sabemos que una persona está clínicamente muerta? Porque ya no hay ninguna señal de actividad eléctrica en su cerebro, tampoco tenemos un pulso cardíaco, es decir, ya no están estos elementos que nos hacen considerar que la persona aún se encuentra en un estado pues de vida, por así decirlo. No soy médico y no conozco al 100% los términos, pero yo estudié psicología. Tampoco ejerzo. Demonios, no. Pero bueno,
Recuerdo mucho en mis clases de neuropsicología, en donde se nos explicaba que, pues, nuestro cerebro es como la computadora maestra, ¿no? O sea, nuestro cerebro es realmente el que hace que se mueva todo nuestro organismo y funciona gracias a impulsos eléctricos. No sé, Erebus, si te acuerdas de la caricatura de Jimmy Neutron. Sí, claro. Cuando pensaba de que se estaba la nube, Sí. ¿no? Sí, justo, y que era como, piensa, Neutrón, piensa, y Ajá. veías como si fuera electricidad atravesando así. Sí. Justo así pasa con nuestro cerebro, y cuando esos impulsos eléctricos cesan, pues todo nuestro organismo también lo hace, ¿no? Entonces, cuando una persona fallece, los médicos lo que hacen es diferentes tipos de pruebas para confirmar el fallecimiento. Entre ellos, pues es esta parte de ver, pues si hay actividad todavía en el cerebro, si la persona cuenta con pulso cardíaco, con la respiración. Cuando estas personas ya, después de todas estas pruebas, son declaradas muertas oficialmente, es cuando estas experiencias cercanas a la muerte suceden. Entonces, cabe aclarar que no siempre pasan cuando la persona fallece, sino que incluso también puede ser en momentos en donde están a punto de pasar a ese momento o incluso también cuando están sedados. Vamos a platicar ya más adelante acerca de eso. Pero bueno, el doctor Raymond Moody estaba como interesado e intrigado por este tipo de experiencias y crea su libro Vida después de la vida. En este libro, él relata experiencias o testimonios de personas que han regresado de esta muerte clínica que les platicábamos y su libro fue publicado en 1975. Esto quiere decir que desde entonces, pues ese término se acuñó y se ha utilizado por otros investigadores de este mismo tipo de sucesos. A partir de esta publicación del doctor Moody, diferentes autores, investigadores han realizado sus propios proyectos o trabajos de investigación, publicaciones y demás, pero la mayoría concluyen en aspectos similares. Ya más adelante vamos a platicar en qué coinciden, pero algo que yo veía que se me hacía muy curioso es que los estudios que eran revisados tanto por la parte de entrevistas como también dentro de otras pruebas que ellos realizaban, concluían en al menos cuatro aspectos que eran muy similares, ¿no? Había experiencias de ver a familiares que ya habían fallecido. Había también esta sensación de paz, de tranquilidad y también el clásico túnel que al final refleja una luz muy, muy brillante y esta sensación de desprendimiento. Entonces, eso era muy interesante dentro de lo que estuve por ahí investigando. Diversos investigadores concluían esto mismo. Y bueno, también me gustaría platicarles que dentro de estas experiencias cercanas a la muerte, no solamente el doctor Moody tuvo un gran interés, sino que en 1981 se creó la Asociación Internacional para el Estudio de las Experiencias Cercanas a la Muerte. Y esta asociación pues se encarga de publicar periódicamente investigaciones, testimoniales, incluso hay una página web que tú puedes buscar, creo que se llama Near Death. Ay, no recuerdo el nombre, ahorita lo voy a buscar y se los digo por acá, pero lo pueden buscar así tal cual como Asociación Internacional para el Estudio de las ECM y va a aparecer ahí justamente pues toda la investigación que se ha desarrollado en torno a estos sucesos. La verdad es que es muy interesante. Veía una entrevista de este doctor Moody en donde le preguntaban como, ¿tú crees entonces que sí existe la vida después de la muerte? O sea, ¿realmente hay algo más? Y curiosamente, a pesar de todos estos estudios, toda esta investigación que ha desarrollado el doctor
Raymond, él mencionaba que aún no podía concluirlo y que incluso todas sus investigaciones, todas sus publicaciones no eran concluyentes. Él dejaba como muy abierta la posibilidad a que cada quien pudiera considerar si es que existe o no existe, pero sí dejaba muy claro que sus investigaciones no podían asegurarlo. Eso me voló la cabeza porque yo dije, wow, o sea, estamos, bueno, a mí en lo personal me da como una sensación de más confianza cuando alguien refuta sus propias teorías. No sé si a ti te pasa lo mismo. Pues de idea, sí. Ujú. O sea, de que pensaste una cosa y luego te das cuenta que no, estabas mal, pero a veces no estás totalmente convencido también y te inicias un debate contigo mismo, ¿no? Justo eso, o sea, como no es como que este señor doctor Raymond nos quiera decir como, ay, ya hice toda esta investigación y yo aseguro que sí existe, ¿no? O sea, yo te puedo asegurar que sí existe la vida después de la muerte porque todas estas investigaciones me lo han comprobado, sino que él realmente todavía tenía como esta duda y decía como, no puedo, o sea, no sé, no sabría decir si existe o no existe. Lo que sí podría decir es que no le tengo miedo a morir, justamente por este conocimiento que ha tenido acerca del proceso de transición entre la vida y la muerte. Se me hacía muy interesante ese apartado. Sí, es que pues en la ciencia no debe haber huecos a nada para estar totalmente convencido. Y pues tener pruebas 100% de este tema es algo muy difícil. O sea, va a haber huecos hasta que algo, pues ahora sí que mágico, por así decirlo, pase. Porque mientras estén esos huecos, pues nadie va a poder decir 100% de que son, se pueden comprobar científicamente, ¿no? Porque pues no se ha podido en sí dar una explicación científica para por qué esto pasa. Se han dado ideas, pero solamente ideas, no, tampoco esas prueban que exista, pues, más bien que no exista, porque esas ideas son para refutar y no han podido refutar tampoco al 100% que no existen. Justo, y mencionas algo muy interesante porque en este tema creo que entra mucho en juego la parte de las creencias y la ciencia, como en algún momento pueden converger y pueden estar como súper compatibles, como en este tipo de estudios que hacía el doctor Moody o también los estudios que hizo Grayson, en donde unificaban este apartado, pero también al mismo tiempo el debate que hay entre estos dos mundos, ¿no? Por ahí yo veía que se han hecho estudios y justamente mucho dentro de las neurociencias, esto entra mucho en este campo, en donde dicen, bueno, es que realmente es por un fallo en el tallo cerebral, ¿no? No sé si ustedes lo sepan y probablemente mi información está desactualizada, como les digo, no ejerzo. Soy psicóloga, pero no ejerzo. Nuestro tallo cerebral es justamente el que controla estas funciones más primitivas de la respiración. O sea, no sé si alguna vez tú te has puesto a pensar, ¿cómo sabemos respirar? Muerte de cuna, te puedes dar, no Sí, sabes sí, respirar. o sea, tengo 29 años, ¿me puede dar muerte de cuna? Oye, Porque, pues, pero yo a veces se me olvida cómo respirar. No de niño, estoy hablando ya de como de niño grande o adolescente. Decía, de repente se me decía, así, no, no te olvides de respirar, no te olvides de respirar. No sé, estaba muy raro, pero sí pasa, sí pasa. se llama ansiedad. No, pero sí, ¿no? A veces si pones mucha atención, a mí me ha pasado, si pongo mucha atención en mi respiración, como que de pronto, no sé, me bugueo y se me olvida cómo respirar con naturalidad. Tienes O que cuando vas al buscar. médico, sí, no sé si te ha pasado cuando vas al médico que te dice como, respira normal y tú así de, no sé, ¿qué No es sé respirar respirar normal? normal. Ya sé. Así, yo siempre respiro así, ¿no? Exhalando Sí. profundamente, inhalando profundamente. Sí, 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 justo. Pero bueno, estas funciones primitivas, básicas, son controladas por el tallo cerebral.
Algunos estudios decían como, bueno, es que puede ser algo que sucede en el fallo. Otros estudios decían como, no, en el fallo, en el tallo, perdón. Otros estudios decían como, no, es algo que sucede en la corteza prefrontal, en los temporales. O sea, todos intentaban dar una explicación de por qué se ven ciertas cosas, de por qué se escuchan algunos sonidos, por qué hay ciertas experiencias. Y yo leía y se me hacía muy curioso que por sí solas sí pueden explicar algunas de las características que integran las experiencias cercanas a la muerte. Sí se puede, pero toda la experiencia como tal no puede ser explicada ni siquiera con la unificación de todas las teorías desde la medicina o la neurociencia, lo cual sí me dejó pensando honestamente. Es que es algo muy difícil de comprobar, como decía, al 100% sin dejar ningún hueco. Al menos no actualmente, no se puede. No sé si en un futuro la humanidad llegue a ese nivel, ¿no? De poder explicar todos estos temas místicos, pero con ciencia no creo que se pueda en su totalidad. Así es, y es que la verdad, la mente es para mí uno de los enigmas más grandes. A mí me parece increíble. Yo recuerdo cuando era una estudiante con ilusiones y entraba a mis clases, ¿no? Yo pensaba, qué magnífico es el cerebro, la mente, la cognición, que nos permite estudiar sobre sí mismo. Sobre sí, sí. Sí, o sea, es increíble, pero yo también creo mucho en esta parte de que hay cosas que está bien dejar abiertas porque nos permite seguir investigando, nos permite seguir descubriendo y aprendiendo más de la mente, de las experiencias médicas y demás. O si no, también está padre como el reconocer que hay cosas que la lógica, la medicina y la ciencia a veces no puede explicar y es como también creo yo algo interesante o divertido dentro de mi punto de vista, saber que hay cosas que no se pueden explicar de momento, claro, porque sí, la ciencia avanza y todo este tipo de estudios se siguen realizando, ojalá y en algún momento lo podamos comprender. Pero de momento yo me quedo de verdad fascinada con estas experiencias cercanas a la muerte y cómo es que estos diversos investigadores han puesto poco a poquito las bases para lo que ahora yo creo que es como las escalas o los puntos más característicos de estas experiencias cercanas a la muerte. Pero antes de pasar a eso, me gustaría saber si tú, Erebus, quieres agregar algo más a esta parte introductoria de lo que son las ECM. Por el momento no, sí tengo algunas cosas que comentar respecto a eso, pero de eso ya igual hablaremos más adelante. Más bien complemento, pero sí, me refiero a esto con, tú dices estás hablando de las experiencias en general, pero yo me voy a enfocar en cierto grupo de personas, más adelante diré de qué es, que también es muy interesante. Pero sí, por el momento no, así que puedes seguir. Excelente. Yo ya sé de qué grupo vas a hablar y la neta a mí me voló la cabeza cuando me estabas platicando. Así que si ustedes quieren también saberlo y asombrarse como yo, pues quédense hasta el final. Disfruten todo este capítulo. Bueno, voy a continuar entonces platicándoles que Grayson desarrolló en 1983 una escala que incluía 16 ítems. Estos ítems son aquellos puntos más característicos, como les mencionaba, de las experiencias cercanas a la muerte y las dividió en cuatro aspectos. Por todas las entrevistas y todos los estudios que se han realizado a las personas que atraviesan este tipo de experiencias, se destacó que hay cuatro aspectos que se comparten. Uno son los aspectos cognitivos. ¿En qué sentido va esto?
Las personas reportaron el sentido alterado del tiempo, ya sea que el tiempo se detiene o que pasa más lento o que ellos pensaron que fue mucho tiempo el que estuvieron fuera, el que estuvieron pues en este otro plano, pero en realidad fue cuestión de segundos o minutos. Esta sensación o este sentido alterado del tiempo es uno de los ítems dentro del aspecto cognitivo. También la aceleración del proceso del pensamiento. Hablaban de esta capacidad de entender el significado de ciertas cosas, en este caso más como introspectivo, pero sí había una aceleración de este proceso de pensamiento y también la revisión de la vida, algo que también por ahí encontré que llaman memorias panorámicas. Y es lo clásico que hay en las películas, ¿no? De cuando está el personaje así moribundo y está viendo hacia el cielo y dice, oh, puedo ver mi vida pasar a través de mis ojos. Esa es la memoria panorámica, la revisión de todos los momentos, las personas, e incluso se me hizo muy interesante ver una experiencia de una persona que mencionaba que ella recordaba los momentos cuando le causó dolor a alguien y podía sentir su dolor, o sea, dolor emocional, ¿no? Cuando sin querer lastimaste a alguien o heriste sus sentimientos y lo podía experimentar en ese momento. Era algo que se me hizo muy interesante. Y por último, el último ítem que va dentro de este aspecto cognitivo es la comprensión instantánea de los hechos. Este significado de lo que es la vida, comprensión de tu objetivo de vivir y demás que reportaban las personas al momento de regresar. Este es el primer aspecto. Pero vamos a pasar con el segundo aspecto, que es el afectivo. Muchas personas, si no es que la mayoría, destacan una sensación de paz, una sensación de profunda tranquilidad. Y esto me hizo recordar hace un tiempo un podcast que yo estaba escuchando acerca de, pues, temas paranormales. No, no recuerdo ni siquiera el podcast o el tema que se estaba tratando, pero sí recuerdo que era una persona que estaba a punto de ahogarse. Y esta persona dice que en algún momento sintió tanta tranquilidad, o sea, cuando ya sabía que ya se estaba ahogando, ya casi al final, sintió mucha paz. De pronto todo ese miedo y desesperación que estaba experimentando se fue. Y esta sensación de paz también la persona que me compartió su experiencia cercana, que es mi mamá, también me comentó que experimentó una paz muy, ¿cómo puedo decirte? Fuera de este mundo, o sea, algo que nunca había experimentado. Otra de estos ítems es el sentirse rodeado de luz, o sea, estar en una habitación, en un espacio lleno de luz y que justamente acompaña esta sensación de paz y el gozo y también esta sensación de unidad cósmica, ¿no? De poder sentirte uno con el universo, con el todo. El tercer aspecto es el aspecto paranormal, en donde las personas mayormente experimentaban experiencias fuera del cuerpo, es decir, el poder verse a sí mismos en el hospital, en su cuarto, en el lugar en donde estuvieran previo a la experiencia cercana de la muerte. E incluso muchas personas eran capaces de describir detalle a detalle las acciones, los diálogos, el espacio, los detalles de los momentos posteriores a que ellas o ellos fueron declarados como clínicamente muertos. Y eso era muy curioso. Creo que son de las cosas que más cuesta el poder comprobar porque regresándonos a la teoría, regresándonos en la parte como científica de todo este aspecto,
cuando la actividad cerebral en nuestro cuerpo se detiene, no es como que perdamos la conciencia de inmediato, sino que van pasando por fases. Y si bien es cierto que, por ejemplo, el oído es de los últimos sentidos que se pierden cuando una persona fallece, no dura tanto, pues, o sea, hay personas que estuvieron más tiempo, pues, en este estado de muerte clínica y son capaces de relatar detalle a detalle los diálogos e incluso las actividades que se realizaron para poderlos traer de nuevo a la vida. Y está curioso porque nuestra conciencia sí se va apagando, nuestros sentidos sí se van apagando y a pesar de que el oído es el último que queda, no queda por tanto tiempo, pues no está activo tanto tiempo y ya no hay pues una conciencia, no sé, nunca me he muerto. No puedo decirles lo que se experimenta, pero es lo que dicen, ¿verdad? Así no he tenido el placer. Sí, no me ha tocado la experiencia, lamentablemente, pero bueno, es lo que les puedo compartir. Y por último, el último aspecto es la parte trascendental. Aquí mayormente se reporta la percepción de la existencia de otro mundo, tal cual, el encuentro con otros seres, que en este caso es curiosamente con familiares que ya han fallecido, e incluso aunque las personas no hubieran conocido a esos familiares. Aquí, más adelante les voy a platicar una experiencia que leí que se me hizo muy interesante de cómo estos familiares fallecidos aparecen aún cuando la persona no los conozca. Es muy interesante. Y también otros seres místicos, además de la llegada a un punto de no retorno o de decisión en donde ellos pueden elegir si se quedan o si regresan. Y pues bueno, esos son los cuatro aspectos y los 16 ítems de esta escala de Grayson acerca de las experiencias cercanas a la muerte. De eso último, de hecho, recordé lo que voy a platicar más adelante, de eso de que si te puedes quedar o no. En ese caso en específico, no le dieron la opción, porque ese ser le dijo que no era su momento. Entonces, la mandó de regreso. Pero no sé si haya más mayoría en la que tengas opción o en la que de plano no la tienes. Wow, qué interesante, qué miedo también. Sí. Y de hecho, esa, esa mujer de la que hablo, ella decía que sentía mucha paz en ese momento y se quería quedar, pero pues le dijo ese ser que no era su momento. Entonces, incluso en esos casos en los que no te da la opción de regresar, tal vez esas personas sienten paz, eh, incluso aunque ya no haya vuelta atrás. Yo creo que sí, ¿no? Creo que pueden sentir tranquilidad, fíjate. Ahora voy a platicar directamente como la experiencia es de mi mamá. En 2000, ¿qué fue? Uy, ya van a ser 9 años, más o menos. 2015, 2016, más o menos. Ella tuvo un paro respiratorio. Eh, no sabemos realmente cuál fue la causa, pero ella se puso bastante grave y me menciona que durante la noche ella había estado como muy inquieta, ¿no? No se sentía realmente bien, sentía como que se ahogaba, ella dice como mucho calor, como que se ahogaba y se fue a la sala a dormir. Menciona que se recostó en el sillón de la sala y cerró sus ojos. Me cuenta que ella no siente que se haya dormido, ¿sabes? O sea, respecto a conciencia, ella cuenta que no siente que se haya dormido. Simplemente en un momento a otro ella empezó a ver mucha luz, una luz dorada, dice que estaba en un espacio en donde lo único que veía era muchísima luz dorada
algo que, como ya platicamos anteriormente, reportan las personas con este tipo de experiencias cercanas a la muerte. Menciona que cuando estaba ahí, ella sentía muchísima tranquilidad, muchísima paz, muchísima tranquilidad. Eh, Menciona que a lo lejos veía a su hermano. Su hermano justamente acababa de fallecer, no tenía mucho que falleció, entonces ya tiene 10 años la experiencia. Pero bueno, retomo la historia. Vio a su hermano a lo lejos que se acercaba lentamente a ella y le extendió la mano. Ella me menciona que también extendió su mano para poder alcanzarlo y cuando está a punto, a punto, a punto de tocar los dedos de su hermano, de mi tío, dice que ella vio al Sagrado Corazón de Jesús. Mi mamá es católica, entonces vio al Sagrado Corazón de Jesús, pero dice en una imagen que no ha vuelto a ver, ¿sabes? O sea, como un corazón en el centro, quienes son creyentes o conocen de pura casualidad la imagen, este corazón en el centro, pues dice que irradiaba también muchísima luz, o sea, era algo como que no, en imágenes no había visto anteriormente, ¿no? Y la mano de Jesús se interpone entre la mano de mi mamá y la de mi tío. Y entonces ella se da cuenta que tiene que regresar. Aquí en esta experiencia de mi mamá, tampoco le dieron a elegir, fíjate, o sea, más bien el hecho de no haber tocado la mano de mi tío es lo que a ella la hace regresar. Y yo le pregunté, ¿no? Así como, ¿y no tuvo miedo? O sea, la primera pregunta que yo le hacía a mi mamá era, ¿qué cree que hubiera pasado si tomaba su mano? Y ella me dice, me hubiera muerto, o sea, creo que hubiera muerto. Y entonces yo le pregunté como, ¿y no tuvo miedo? O sea, yo bien sentida, no se preocupó por mí, que me iba a dejar solita. Y, No. y ella me dice como, no sentí remordimientos, no sentí miedo, no sentí preocupación, aún sabiendo que ibas a estar sola, como que sí era consciente de que dejaba a personas, pero se sentía tan bien, o sea, sentía una paz tan fuerte que no importaba. O sea, en ese momento dice que para ella nada importaba, era una paz que no puede describir. Y yo creo que las personas que toman la decisión de quedarse, ¿no? O de no quedarse, no lo sé, sí siguen experimentando esa paz aún con esa decisión. Ya, de hecho, pues sí, yo creo que en ese momento pues no existe nada más que lo que tienen enfrente, ¿no? Y no tienen, como ya están, ahora sí que tal vez en otro plano, ya los asuntos de la tierra pues ya no les parece tan importante. Pero también al mismo tiempo me causa curiosidad esto de que, porque también está la otra parte de que tú sabes que dicen que hay fantasmas, espíritus que no pueden trascender porque tienen asuntos pendientes aquí. Sí, Entonces, pues yo creo que esos seres nunca sintieron esta paz, ¿no? Si no, no estarían así. Eh, y aparte, lo que comentabas de las experiencias agradables, no sé si tú también viste lo de que hay gente que tiene lo contrario, experiencias desagradables. ¿No te llegó a tocar casos así? sí, sí llegué a ver que mayormente hay experiencias agradables, ¿no? En todo esto que Ujú. hemos platicado, la paz, los familiares que te reciben, pero sí hay un porcentaje de personas que suelen reportar experiencias desagradables en donde sintieron miedo, en donde sintieron angustia. Y se me hacía muy curioso que un estudio dividía incluso como por países, que había mayor número de experiencias desagradables que agradables. No sé si tú también te topaste con ese mismo estudio. Yo vi que la mayoría tiene experiencias agradables. No vi uno en cuanto a países, pero cuando estaba leyendo eso, lo primero que pensé fue, ah, pues de seguro era la gente mala, ¿no? La que tuvo experiencias desagradables.
Pero pues no necesariamente, porque tampoco ahí decía que, o sea, para empezar tendrán que saber si esa gente era mala o no, ¿no? En el estudio. Y eso, forma de saberlo es muy difícil. Pero que igual no hay nada que pruebe que solamente la gente mala tenga experiencias desagradables. Pero igual no sé si hay gente buena que tuvo experiencias desagradables, no sé a qué se deberá. No sé si se deberá como que te muestran esos para que no, no trasciendas, tal vez. Pero, pues, en casos como el que tú acabas de decir de tu mamá, que tuvo una experiencia agradable y aún así no pasó, no trascendió, pues eso me hace sentir más confundido. No sé para qué habría esas experiencias desagradables en gente buena, digo, si es que las hay. O si es por alguna otra razón pues, que no conozcamos, ¿verdad? Sí, creo que eso sigue siendo todavía un enigma. No sé, ahorita lo que se me ocurría era quizá, y esto es solo en el caso de mi mamá. Ella creo yo que tenía más ganas de estar del otro lado porque justamente había experimentado una pérdida muy recientemente. Su hermano era para ella algo como súper fuerte. En términos era muy importante, muy especial. Y creo que ella se sentía de cierta forma lista o preparada, pero híjole, saber eso en todos los demás casos o en los casos que no han sido agradables, no habría manera, ¿no? No podríamos saber si quienes todavía no están listos experimentan esos sucesos desagradables. Algo que también se me hizo como muy curioso respecto a estas experiencias desagradables es que se hizo este mismo estudio con niños. Justamente un estudio que se estuvo realizando con niños entre los 3 y los 6 años aproximadamente, mencionaba que sus experiencias o lo que ellos relataban era muy similar a lo que suelen relatar los adultos y que dentro de las experiencias desagradables, tanto niños como adultos las experimentaban. Entonces, justo eso, ¿no? Creo que no sabría si se puede atribuir a que están listos o no para poderse ir, porque creo que un niño, por ejemplo, no tiene todavía esa conciencia de incluso cuando somos chiquititos no tenemos el concepto de muerte, o sea, el concepto de muerte se desarrolla hasta ya avanzada la infancia, por lo tanto no sabría si tiene algo que ver con estar preparado o no para irte a otro mundo o simplemente dejar este, pero es algo interesante, creo que es curioso cómo la percepción de estas experiencias cercanas a la muerte a pesar de que es muy similar y casi siempre es positiva, deja también espacio a aquellas que no son tan positivas y que te dejan pensando por qué unas personas sí y otras no. Sí, claro. Y pues así como dices que se da en niños, pues también, creo que también lo mencionaste anteriormente, pues en todas las culturas, ¿no? Alrededor del mundo, tienen experiencias similares y no importa su religión. Lo que me lleva a esto es de que tú decías que tu mamá vio a tu tío, ¿no? Así es, Ujú. sí, vio a mi tío. Pero ella nunca vio como Jesús, así tal cual. Al momento de que va a tocar su mano, Ujú. sí dice que aparece Jesús Pero, en la imagen de, o sea, como con la imagen del Señor de la Misericordia. ajá, o sea, sí, pero vio la imagen, pero no, él no dijo así tal cual, yo soy Jesús, ¿verdad? Así es, nunca Ujú. mencionó, simplemente fue como la imagen y Ujú. bajo su mano, pero no hubo una interacción entre ellos. Sí, y eso es lo curioso, porque en los otros casos que ha habido en otros países, y bueno, digamos, tomando en cuenta las de este lado del continente, ¿no? Gente católica, gente cristiana, asegura haber visto a Jesús, pero ese ser nunca se presentó como Jesús, solamente sabían que era una deidad, pero por su religión obviamente se inclinan a pensar que es Jesús. Pero si lo vemos de otro lado del mundo o en otras religiones, hay gente, no sé, digamos, de la India que ha visto a sus dioses en ese sentido. E igual, no es que se presenten como, yo soy
Creo que Krishna es es un dios de allá de la India, no estoy muy seguro. Pero no es que se presenten así, sino que la gente lo asume por sus religiones. Pero de que ven a un ser como luminoso o como deidad, pues sí, sí que ha pasado en esas experiencias. Y está interesante, ¿no? Cómo es que son experiencias que, si bien se comparten las características, en este caso el ver un ser místico, el ver una deidad, sí se acerca mucho como a la parte personal, ¿no? Esta creencia que tenga la persona que lo está vivenciando. Pero a pesar de eso, quienes no tienen como tal una creencia espiritual o religiosa, aún así reportaban encontrarse con otro tipo de seres. Dentro de los aspectos que les mencionaba en esta escala de Grayson, está el paranormal, que era justamente el... no, el trascendental, lo siento, el trascendental, de encuentros con otros seres, que justo no todas las experiencias tienen que ver con seres como deidades, sino otro tipo de entidades, otro tipo de seres místicos que aparecen en este tipo de experiencias. Creo yo que entonces con esto a mí me pone a pensar que en las experiencias cercanas a la muerte no solo están en personas que tienen una creencia religiosa en donde existe la otra vida, ¿no? Por ejemplo, en el caso del catolicismo, que es la religión en donde yo fui criada, pues sí existe esta creencia de la vida después de la muerte, pero las personas que no tienen esta creencia aún así lo experimentan. Sí, y eso me lleva de hecho al punto del que voy a hablar hoy. Pero antes de eso, ¿tienes alguna otra cosa que quieras decir? De momento no, yo sigo como súper maravillada de este tema y con muchísimas ganas de ver qué es lo que nos vas a compartir, porque a mí me pareció muy interesante y estoy segura que a las personas que nos escuchen también les va a gustar mucho. Muy bien. Entonces, pues sí, eso espero. Espero que les interese esta pequeña información que tengo. Porque, bueno, decías justo, la gente que no creyente ha podido ver eso, ¿no? Las experiencias cercanas a la muerte, lo mismo que las demás personas creyentes. Pero entonces, aquí cabe preguntar, ¿qué hay de las personas que nunca han podido ver? O sea, las personas que nacieron ciegas. ¿Cómo este tipo de personas ha tenido experiencias cercanas a la muerte? Para empezar, bueno, la gente que no ve, en sus sueños, pues sueñan con sonidos, con sensaciones, o sea, no ven imágenes, obviamente. Esos son sus sueños. Y entonces, uno podría pensar que, pues no, la gente que lo ha tenido, pues no ha visto nada, ¿no? Pero, de hecho, hay un estudio científico que se hizo de este tema en sí. Pero fue hecho por dos hombres llamados, perdón, por un hombre llamado Kenneth Ring y la otra Sharon Cooper de la Universidad de Connecticut. El estudio está en inglés, pero yo creo que lo pueden encontrar también en español. Tiene un nombre bastante, bastante largo. Es Near Death and Out of Body Experiences in the Blind. Todo eso. Entonces, lo que estas dos personas investigaron es de... Empezaron a buscar, pues, para empezar, tuvieron tres tipos de gente. Gente que nació sin poder ver, otro tipo de gente que tenía la vista súper, súper limitada, de que no puede distinguir bien, no pueden distinguir más bien las caras, solamente medio distinguen figuras, medio distinguen sombras, o sea, tienen muy poquita vista, muy poquita, y así han estado, pues, prácticamente toda su vida. Y la otra es de gente que perdió la vista, ya que ellos sí, pues sí, sí se acuerdan de haber visto, pero pues ya tienen muchos años que no, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces se separaron a estos tres grupos de personas. em, y porque no nada más era experiencias cercanas a la muerte lo que tuvieron, también había otras que tuvieron tanto esa como experiencias extracorporales.
Entonces, que es más o menos similar. La diferencia es que no necesariamente tienes que estar en un accidente para tener una experiencia extracorporal. O sea, claro, te le puedes hacer un accidente sin que estés a punto de morir, pero también puedes hacerlo mediante meditación, lo que se llaman viajes astrales, ¿no? Entonces, pues vamos a primero a tocar a lo que descubrieron con las personas que no han podido ver jamás. Lo que descubrieron es que la gran mayoría de ellos sí que tuvieron experiencias cercanas a la muerte iguales al resto de la gente, de los que nunca han tenido problemas con su vista. Y relataron tal cual las mismas cosas pues, que tú ya mencionaste, ¿no? Que una luz brillante, que vieron seres, que vieron familiares. Y la otra parte la otra parte que, o sea, de la gente que no podía ver, que dijo que eh, dijeron que no sabían si habían visto algo, porque pues no saben qué es ver. Entonces, no dice que no, pues no saben, pues dijeron que tuvieron una experiencia así, muy diferente a los sueños, pero no están seguros si eso es lo que nosotros llamamos ver. Y las otras dijeron que creen que sí vieron algo, pero por lo mismo, porque no saben si eso es ver. Y para ilustrar mejor, pues esta idea, ellos pues entrevistaron a estos voluntarios, pero se quedaron en sí con dos casos que se les hicieron los más interesantes. Y el primero fue de la mujer que estaba hablando. Déjenme les digo su nombre. Su nombre es Vicky eh, Yumi Peg, creo que así se pronuncia. Ella es bueno, su caso relata así. Ella un día, estaba saliendo del trabajo, trabajaba como cantante en un pequeño club nocturno y ese día no podía conseguir un taxi, por lo que la llevaron la gente de su trabajo, pero ellos estaban ebrios, pero pues no había de otra. Entonces, pues pasó lo que tenía que pasar, hubo un accidente automovilístico a causa de que ellos estaban manejando en estado de ebriedad. Y ella sufrió pues graves heridas, como una contusión, se fracturó el cráneo. Y lo que recuerda de eso es que su mente estaba intercalando entre que se veía a sí misma fuera de su cuerpo en el momento del accidente y luego ya no. Y luego ya, cuando ya llegaron al hospital, lo que menciona es que en un momento empezó a verse flotando. Y, perdón, mencioné antes que se estaba viendo a sí misma. Lo que estaba viendo más que nada era el accidente. Pero en el momento que estaba en el hospital fue cuando empezó a ver a las personas que estaban en la habitación y vio a una mujer, pues en la cama, ¿no? Pero como ella nunca se había visto a sí misma, no sabía bien si era ella, hasta que después se dio cuenta que sí. Y en ese momento escuchaba que el personal médico estaba diciendo que tal vez iba a perder el oído a causa del accidente. Pero pues ella, fuera de su cuerpo, les estaba diciendo que no, que ya estaba bien. eh, pero pues igual toda esa situación pues fue súper confusa. Aparte de que pues algo abrumador, ¿no? Porque pues nunca había visto imágenes. Entonces esa era la primera vez que veía algo. Y lo que menciona también es que empezó a elevarse hasta arriba del techo del hospital, vio el terreno en torno a él y empezó a escuchar una música que le pareció pues muy bella. Y entonces de un momento a otro se vio envuelta en un túnel. E igual, como ya mencionaste tú, al final había una luz y esa música se convirtió como en tipo de una especie de himno, pero aún así le seguía pareciendo algo muy bueno de oír. Y entonces en ese lugar estaba yaciendo en el césped y había muchos árboles, muchas flores
y demasiada luz, pero esa luz venía de las personas, o sea, veía a personas como luz, pero eso no lo impidió el ver a personas que ella conocía en vida, o más bien que conoció cuando ellos vivían, ¿no? Ellos eran unos compañeros de clase que tuvo cuando eran niños, cuando ellos eran niños. También vio a su abuela y pues simplemente sabía que eran ellos, a pesar de que eran solamente luz. Y también lo que menciona ella es que de repente vio a un ser cuya luz era mucho mayor a la del resto. Y ese ser ella lo identificó como Jesús. También que, bueno, un momento antes de eso tuvo esta sensación de omnisciencia, de que ella no tenía idea de conocimiento de científico o matemático, pero de un momento a otro la bombardeó el conocimiento de todo tipo, que sabía todo sobre la vida, sobre los planetas, sobre Dios, sobre todo, simplemente se sintió que ya sabía todo. Y esta clase de omnisciencia se han reportado pues también en otras experiencias cercanas a la muerte. Y bueno, entonces ella vio a este ser más iluminado que el resto. Y pues como ya había mencionado anteriormente, ella le dijo, este ser le dijo que no era su momento, pero ella quería quedarse, pero le dijo que no, que todavía tenía cosas que hacer, que tenía que todavía mostrarle a los demás sobre el amor y el perdón, eso es lo que le dijo. Y Y entonces, de un momento a otro, también ella sintió que necesitaba volver porque quería tener hijos. Y bueno, antes de que la mandara a este ser de vuelta, ella sufrió de ¿cómo se dice? Bueno, vio su vida pasar desde su nacimiento Ah, lo hasta, que llamamos de hace rato como ajá, memoria panorámica. justo eso, ajá, memoria Ujú. panorámica. Lo vio todo, desde toda su vida lo vio así. Eh, Y pues bueno, después de esta experiencia, ya se encontraba de un momento a otro en la cama del hospital. Y adolorida, pues, por lo que haya pasado, ¿no? Que él sintió este cambio de ambiente como si le hubieran puesto una montaña rusa. Así. Y pues ella está segura que ella sí vio eso. Y volviendo al tema de lo que escuchó el personal médico diciendo que iba a perder el oído. Esto fue cierto, o sea, no perdió el oído al final, pero fue cierto que sí dijeron eso. Entonces, y también, em, pues era cierto de cómo estaba el hospital, ¿no? De que tenía razón en cómo estaba. Y como ya mencioné, ella nunca ha podido ver, entonces no hay forma de que ella pudiera saber esto. Aun si estuviera consciente, no podía saberlo, porque, pues, ¿cómo va a registrar esta información, no? Y Y pues bueno, ese fue el caso suyo. Y también ellos, como ya dije, tienen de otro hombre. Este se llama Brad Barrows. Él, sufrió de una neumonía cuando era niño y su respiración se detuvo. Y estuvieron tratando de resucitarlo por unos 4 minutos, pero durante ese breve periodo de tiempo, fue capaz de también de ver cómo todo a su alrededor, ver que estaba nevando afuera, incluso salió, flotó sobre el techo también y describió con gran detalle el escenario. Y a diferencia de Vicky, él no relata como que hubiera visto familiares ni nada, seguramente porque era un niño todavía, tal vez no había perdido a nadie. Pero sí vio a luz, una inmensa luz, y vio como que ah, una especie de estructura brillante
Y de ahí él pensó que iba a ser caliente porque brillaba mucho, brillante como si estuviera quemando, pero se dio cuenta de que no. Entonces entró ahí y escuchaba, bueno, antes de entrar ahí ya estaba escuchando como música proveniente de ahí. Y al entrar, él pensó que toda esta música era para alabar a Dios. Y entonces en este lugar encontró a un hombre que no reconoció, pero que dijo que se le hacía que emanaba demasiado amor. Y esa fue toda la interacción que tuvo, porque entonces el hombre lo tocó y él de repente ya se encontraba otra vez en el hospital, como respirando pesadamente por la falta de aire. Así que no habló ni nada, pero sí vio pues un escenario muy similar, ¿no? Porque también relató que vio pues césped y pues lo de la luz. No dio tantos detalles como Vicky, pero aún así los relatos son bastante parecidos. Y, y bueno, eso es lo de los datos que recopilaron las dos personas sobre lo que pasaba en la gente que no podía ver e igual no hay como una explicación a cómo es que sabían esta clase de información. Em, unos quisieron decir que era porque les habían hablado de cómo pues, había estado el accidente y se lo pudieron imaginar, pero eso no quita o sea, que dieran muchos más detalles de lo que seguramente podían contarles a alguien, ¿no? Eh, y pues igual eso deja que esta cuestión de si existe o no sea, no sé, siento que hace que se incline la balanza más a que sí existe, porque para que alguien que nunca ha tenido la capacidad de ver haya también tenido esto, o bueno, o lo que creen que ellos es ver, pues eso dice mucho, ¿no? De que no solamente son cosas de un sector, porque ya vimos que también los niños lo tienen. Entonces, básicamente puedes concluir que todas las personas pueden tener este tipo de experiencia en ciertos accidentes. Wow, de verdad, el caso de Vicky yo creo que a mí es el que más me impresiona porque justamente el hecho de que ella desde siempre, o sea, toda su vida ha sido con esta, pues sí, con esta condición, ¿no? El no poder ver. Y aún así tener tan claro, a mí lo del hospital es lo que me hace decir como, wow, o sea, no entiendo, no entiendo la manera en la que podría ella relatar esa parte porque justamente creo que por más que alguien le cuente sobre el accidente, sobre lo que comentaban los médicos, o sea, ¿quién te puede decir cómo estaba el terreno del hospital? Y más por arriba, ¿no? O sea, en este sentido. Creo que es de las que más me han impactado. Y justo fíjate, no sé por qué ahorita que te estaba escuchando, pensaba mucho en esta película de Más allá de los sueños. No sé si alguna vez la has visto. No. ¿Quién sale? Tal vez, no sé, pero según yo no. Es de Robbie Williams. Mm, no sé. Voy a buscar a ver si la he visto de casualidad. No, de verdad, Erebus, tienes que verla. Y todas las personas que nos están escuchando tienen que verla. Es una película muy bonita. Yo chillo, o sea, bueno, yo lloro con cualquier cosa, pero con esta así de que berreo. Me gusta mucho. Y no les voy a dar spoilers, pero una parte de la película justamente habla acerca de el paraíso, el otro mundo, y cómo es que es ¿cómo les puedo explicar? Existe este lugar donde cada quien lo crea, ¿no? Pero habla mucho así de que el pasto y las árboles, las flores. Vean la película o busquen imágenes relacionadas más allá de los sueños. Y de verdad es, no sé, se me hizo como muy similar a esta descripción que daban estas personas, estas últimas dos experiencias que compartes. Y me llamó la atención, solamente se me hizo muy curioso.
De verdad que me parece muy interesante. Para mí es un tema que me parece que aún queda mucho por investigar, mucho por descubrir. Creo que si bien podríamos explicarlo desde la parte científica, médica, desde las neurociencias, podríamos encontrar muchas respuestas, ¿no? Del por qué esta sensación de paz o el por qué esta visión de las personas fallecidas que nos van a recibir o la luz. Pero creo que también queda mucho esta duda de aspectos como ¿por qué una persona de México y una persona de, no sé, ¿qué te gusta? Estados Unidos y otra persona de Asia comparten similitudes? O cómo explicar esto, ¿no? Personas que nunca en su vida han visto, han tenido este sentido, pueden relatar con tanto detalle ciertas imágenes. A mí se me hace un tema muy interesante. Me parece también muy curioso cómo es que esta investigación ha dado para muchos temas, ¿no? Hay publicaciones, de hecho, dentro de esta misma asociación que les mencionaba, la Asociación Internacional para el Estudio de las Experiencias Cercanas a la Muerte, 4 veces al año lanza un journal donde justamente publican información relacionada. Hay una página donde si tú te metes, puedes poner ahí tu experiencia y puedes leer otras experiencias relacionadas. Y creo que genera tanto impacto porque todas y todos queremos saber qué pasa cuando dejamos este mundo. Sí, es la pregunta de siempre, ¿no? De toda la historia. Los humanos siempre se han hecho esto, de si hay vida más allá de después de la muerte o qué pasa. Y pues de hecho, como mencionaba, volviendo un poco más a lo del estudio, también entrevistaron a personas cuya vista era pésima, que no las podían distinguir, como dije, entre sombras, figuras. Y la cosa con ellos también es muy importante lo que relatan, porque ellos mencionan que pues toda su vida han visto así de mal, pero en el momento en que tuvieron esa experiencia, fueron capaces de ver con detalle todo, o sea, no sabían que el mundo se podía ver así de bien. E igual, describen muy bien las cosas y sus experiencias son bastante similares a las que ya hemos escuchado. Y bueno, en ese estudio, bueno, hablando específicamente de alguien que tenía mala vista, ellos mencionan a una mujer llamada Marsha y le piden que relate su experiencia, ¿no? Igual, ella dice que se le hizo todo perfecto, que como que no había ningún problema. em, Sentía que no veía exactamente con sus ojos, porque pues a fin de cuentas no sabe cómo se siente la visión normal, sino que sentía una sensación diferente, ¿no? Y relata que en la habitación donde estaba, o sea, ya en el otro lugar, no en el hospital ni nada, sino que en el otro lugar veía las paredes doradas, veía la habitación dorada, veía aves blancas e incluso ángeles. Y, y bueno, decía que todo era muy, muy iluminado. Y al final dice que si le preguntan si podía ver el color de forma clara, dijo que sí, que todo era de la forma en que se suponía que tenía que ser. Y ese tipo de descripción, estos investigadores lo escuchaban en varios lados también. Y, y para finalizar con los voluntarios que tuvieron en este estudio, ya para tomar en cuenta a alguien que sí veía, pues, en varios años de su vida, pero por un accidente o alguna condición perdió la vista, aquí tienen el nombre de un hombre llamado Frank. Él dice que, bueno, en el momento de la entrevista tenía 66 años, pero él relata de la forma en que un día él no tuvo una experiencia cercana a la muerte. Cabe aclarar,
él tuvo una experiencia extracorporal, porque un día estaba en su casa, estaba alistándose para salir y se recostó en el sofá de su casa. Y bueno, él no estaba solo, estaba con una mujer y él de un momento a otro se ve a sí mismo flotando y recostado en el sofá. Y cuando estaba recostado, él tenía puesta una corbata eh, y tenía dos círculos grises, pero dentro de un círculo rojo. Y recordó eso, entonces preguntó a esta mujer si él tenía puesto esta corbata con estas características, porque acaba de aclarar que esta era una corbata nueva, porque se la tenía que usar para ese día. Y entonces le preguntó, oye, esta corbata es de tal color, tiene es así, y que le dice, sí, ¿cómo supiste, no? Pero pues él no quiso explicarle cómo, porque pues no creía que ella le fuera a creer. Entonces, porque le preguntó si alguien más había ido ahí y le había dicho cómo era su corbata, dijo que no, pero no, simplemente no le dio mayor explicación. Y pues para corroborar esto, pues es difícil de hacer. Ellos fueron con la mujer a quien le contó esto, y dice que ella no se acuerda bien pues de eso en realidad, pero que Frank no es el tipo de persona que agrega detalles a sus historias para hacerlas, pues, atractivas, ¿no? Y aunque no se acuerda bien, piensa que es cierta la historia. Y pues bueno, en eso acabó eso, de esa forma, ese intento de corroboración de la historia de Frank. Y pues en estos casos, pues como dije, tenemos de las tres perspectivas y creo que las tres perspectivas son bastante valiosas para entender mejor este fenómeno, ¿no? En gente que no puede, gente que puede bien poquito y gente que podía, pero que ahora ya no puede. Y bueno, por otro lado, tenemos el testigo de la gente que siempre ha podido ver, ¿no? Y al unirlo todo, pues quedamos en la misma conclusión, de que todos han visto experiencias muy similares y escuchado cosas en sus experiencias de forma muy, muy similar. Em, ¿Cómo ves? ¿Qué te parece todo esto? De verdad que a mí me parece súper interesante, sobre todo en donde las historias de cierta forma empiezan a parecerse. Creo yo que no es tan común que se hable de este tipo de situaciones. O sea, nosotros lo hemos encontrado por una investigación que hicimos, ¿no? Pero, por ejemplo, mi mamá nunca platica esa experiencia. Es algo que solo las personas más cercanas a ella y que estuvimos justo atravesando ese momento conocemos. Y creo yo que eso eliminó un poquito el hecho de que, bueno, las historias se parecen porque se platican y se van tomando como referencias y ya cuando te pasa algo a ti lo relacionas, sino que creo que realmente hay algo ahí que se comparte. No sé por qué en este momento se me viene mucho a la mente esta parte del inconsciente colectivo y como todos esos conceptos que van de la mano, pero sin duda para mí ha sido uno de los capítulos que más me ha gustado porque deja esa incógnita, pero también deja abierta la puerta a que la ciencia pueda en algún momento explicarlo y resolverlo. De verdad que para mí ha sido un capítulo muy interesante y me voy muy satisfecha como en este sentido de decir, no tengo depresión, ¿eh? Pero si se siente tranquilidad al morir, creo que estamos a veces teniéndole miedo a algo que no es tan feo. Pues sí, es como lo describen, pues sí, parece que no es. Con esto obviamente no, no queremos decir que ya, ¿no? Pero pues sí, no Justo. parece una experiencia, al menos en la mayoría no parece una experiencia desagradable. Y volviendo un poco a lo que acabas de mencionar del inconsciente colectivo,
Esto lo hace aún más interesante porque todas estas experiencias, digo, esto es un estudio ya un poco viejo, y esta gente tuvo sus experiencias aún más años atrás. Y estoy hablando de una época en la que no se sabía bien, pues, qué era esto de las experiencias cercanas a la muerte. No es que cualquiera ya sabía de que, ah, pasa esto y ven esto. No, estamos hablando de una época en la que no se tiene como popular este tema, por lo que no es que todas las personas estén familiarizadas con la idea de lo que se ve, de lo que se siente, sino que pues esto lo hace interesante porque no es un tema popular. Y a pesar de que no fue un tema popular, no es un tema conocido, las personas tuvieron experiencias similares. Incluso ahora me atrevo a decir que tampoco es que sea tan conocido. Obviamente todos estamos familiarizados con la idea de que, ah, ves tu vida pasar entre los ojos, ves un túnel, al final hay una luz, pero fuera de eso, no me imaginaba más cosas que eso hasta que investigué sobre este tema. Y eso de ver figuras totalmente luminosas, eso de cánticos y eso, no me lo imaginaba. Tal vez los cánticos lo he visto en una que otra película, sí, pero no me lo imaginaba de todos modos. Y aquí dan detalles mucho más de los que yo me podía imaginar. Por eso digo que incluso en la actualidad no es tan conocido todos los detalles que rondan respecto a este tema. Y aún así, aunque no es tan conocido, aún en la actualidad, la gente sigue coincidiendo en lo que relatan, en los detalles y sí, en todas sus experiencias. Súper, súper interesante y bueno, creo que hemos podido abordar desde cómo surge este concepto, las experiencias, las dudas y de mi parte no queda más que pues ahora sí como motivar, ¿no? A las personas que nos escuchen a que puedan por ahí platicar con sus seres cercanos, ver si alguien tiene alguna de estas experiencias y poder cotejar si lo que hemos platicado el día de hoy coincide con esto, y creo que se pueden asombrar, ¿no? Muchísimo en caso de que puedan hacer este ejercicio. Yo de verdad termino súper contenta con este capítulo, me ha gustado muchísimo desde la investigación, desde el platicarlo, desde el escuchar lo que también Erebus trajo para nosotras y nosotros esta noche. Y pues bueno, para mí se cierra de lujo. Eh, Oh, Les agradezco mucho. de hecho, tengo nada más dos pequeñas experiencias que platicar. Eso ya son personales, o sea, no a mí me pasaron, pero bueno, una sí me pasó, pero una no, bueno, déjenme que les platico mejor, para así voy a entender mejor. Una fue mi papá. Mi papá tuvo un accidente cuando era joven, un accidente automovilístico. Iba con amigos y de todos él fue el que peor parte se llevó del accidente. No lo podían sacar del carro, más bien no lo querían sacar del carro porque ya estaban dando por muerto. O sea, tan mal estaba que decían, no, ya está muerto. Eh, y es lo de la gente, pues que no lo sacaba. Lo veían muerto, pero lo que me contaron, lo que me contó mi mamá, pues, porque esto no me lo contó mi papá, sino es una historia que se la contó a mi mamá. Mi papá ya falleció hace ya bastantes años, pero bueno, lo que me contó es de que un hombre, un hombre joven fue el que lo sacó del carro. Y no solo eso, también en el hospital estaba ese hombre, pero nadie sabía nada de ese hombre y simplemente desapareció. Eh, y entonces lo que dicen ahí es que era cierto santo, que la verdad no me acuerdo cómo se llama, y tampoco estoy muy seguro si tenga que ver con accidentes, pero yo creo que sí, porque se referían a cierto santo. Y ese hombre, pues te digo nada más, él lo vi, mi papá lo llegó a ver, pues, no sé si en su agonía, no sé si de verdad con su propio, no sé cómo fue, pero él lo vio, pero como dije, no supo nada de ese hombre ya después de eso. Y, y bueno, también estaba que también decían que le iban a cortar la pierna incluso, cosa que al final no pasó, afortunadamente. Pero pues sí, fue un accidente bastante feo, que también acabó con placas, perdió dientes.
pero pues eso es lo que contó, de que vio a a esta persona, a esta persona misteriosa. Y la otra que tengo no es una experiencia cercana a la muerte, tampoco es una experiencia extracorporal, pero no deja de ser curiosa, porque, poniendo un poco en contexto, ya hace unos años mi abuela falleció. Antes de fallecer, bueno, mi abuela ya tenía 101 años, ya estaba bastante mayor. Y ya estabas en una salud delicada desde hace meses, o sea, ya nada más, pues estábamos esperando, pues prácticamente que llegara su último respiro porque ya estaba delicada, ya no tenía fuerza para nada, pero pues siguió así en ese estado delicado por varios meses. Ella, pues yo me cambié aquí a Guadalajara a vivir y pues ella se quedó allá en Torreón. Y ya tenía un rato viviendo acá. Pero pues nada, la condición de mi abuela no había mejorado, seguía igual durante todo ese tiempo. Pero un día, así, o sea, de la nada, yo me desperté, pero me desperté, bueno, me desperté en la mañana, sí. Me desperté porque había soñado que mi abuela se había venido a despedir de mí en mi sueño. Y eso me hizo despertar. Y entonces, unos minutos después me habla mi mamá y me dice que mi abuela acaba de fallecer. Entonces, yo le dije a mi mamá, oye, mamá, pero es que acabo de soñar con mi abuela, o sea, y que se acaba de despedir. Entonces, eso se me hizo algo muy, no sé, ¿cómo decirlo? Mágico, muy espiritual, o sea, que eso me había pasado. Eh, y porque también, cuando falleció mi abuelo, bueno, yo aún no existía, pero lo que me han platicado mi mamá y también mis tías es que mi abuelo falleció en la casa de mi abuela, ¿sí? En un cuarto, y él estaba delicado de salud también. La cosa es que ese día que falleció estaba ahí mi primo, que para ese entonces era un niño, tal vez tenía unos 8 años, creo. Y entonces, pues él nada más estaba solo con mi abuelo en la habitación. Y de repente dicen mis tías que él, mi primo, llegó a la sala y les dijo a todas que acababa de ver a mi abuelo salir por la ventana. Y pues se sacaron de onda, entonces fueron al cuarto y se dieron cuenta que ya había fallecido, que acaba de fallecer. Entonces, parece que mi primo vio cómo su cuerpo espiritual se levantaba y simplemente salía por la ventana. Y pues bueno, esas son las tres experiencias como que tengo de una así, como dije, una experiencia, una así es relacionada cercana a la muerte y las otras dos no, pero no dejan de relacionarse con la muerte en sí. Wow, me encanta cómo yo el capítulo pasado dejé de que las mejores historias al final. En esta ocasión fuiste tú y sin duda no hay desperdicio. Siempre estas últimas historias yo creo que son las que terminan como de amarrar el capítulo. Me parece muy impresionante esto que mencionas de la experiencia de tu papá, porque creo que he escuchado relatos similares. Creo que podríamos traer en algún momento un capítulo que pueda tocar ese tema, porque en este aspecto de accidentes he escuchado muchos relatos respecto a personas que te ayudan y de pronto nadie vio que estuvieran ahí, que te brindan algo, o sea, como que sea la tranquilidad, te acompañan, pero resulta que nunca nadie vio a alguien con esas características. Me parece muy fuerte y también muy interesante. Sí, estaría bueno también conocer pues como dijiste, ¿no? De que aquí nos escuche, saber si en su familia, en sus amigos, hay alguien que haya atravesado por algo así o que conozca que haya atravesado por algo así. Porque tal vez es bastante más común de lo que pensamos y simplemente no se habla mucho de ello, ¿no? Como, por ejemplo, yo no sabía que tu mamá había pasado por eso hasta que tocamos este tema. Entonces, pues es cuestión de tocar este tipo de temas para que salgan a flote.
Sí, anímense a preguntar, a tocar más de este tipo de temas paranormales, de historias. Creo que se echa un buen cotorreo, echas un buen chismecito. Y aparte, pues también pueden compartir con nosotros esas historias. Ya nos pueden encontrar en diversas plataformas en donde sus comentarios, pues ahí los podemos estar leyendo para poder conocer más historias de este estilo. Y bueno, no sé si quieras agregar algo más, Erebus. No, ya sea todo por las plataformas que menciona. Sería Spotify, YouTube, Amazon, Amazon Music, sí. Son todas hasta ahorita. Y próximamente OnlyFans. Ah, mentira. Pues si la situación está difícil, no Ya se en una situación descarta. muy precaria. Oye, sí. Pero no, de verdad, creo que ha sido un capítulo muy interesante, muy bueno. Y me surgió por ahí, no sé, lo podemos platicar más adelante. Los sueños, esta Ujú. última historia de este sueño que curiosamente coincide con el fallecimiento de tu abuelita, me trajo también a mí un montón de historias de recuerdo. Entonces, quizá podría ser de algunos capítulos posteriores, así que podríamos también en estos comentarios dejar si les gustaría que toquemos este tema para poderlo considerar. Sí, claro, es un tema muy interesante. Los sueños, también hay mucho que hablar de eso. Eh, porque hay de todo tipo, ¿no? Sueños como el que acabo de decir, sueños que parecen proféticos, sueños que parecen de otra vida, sueños fumados, obviamente también están los sueños fumados. ¿De qué significará esto, no? O sea, ¿qué significará que me convertí en chilaquil? No sé, algo así. Sí, todos los sueños tienen un significado, mis Ajá. sueños. Sí, no. Pero sí, hay mucho de qué hablar, entonces sí, claro que sí, sería un tema muy interesante para el futuro. Pero pues sí, de mi parte también ya sería todo. ¿Tú dices que ya no tenías tampoco nada que añadir o si te quedó una pendiente? No, ya las que quedaron son para los siguientes capítulos Posteridad. y dependerá si los piden. Sí. No, a mí también me gustó mucho este tema, fue muy, muy interesante. La verdad es da para mucho de qué hablar todavía, de hecho, pero pues hasta aquí lo dejamos porque si no esto va a durar 5 horas, ¿no? Y tampoco, tampoco es la idea. Pero pues sí, me gustó mucho y espero que también quien esté escuchando esto le haya parecido muy interesante, lo haya disfrutado y pues, ¿por qué no? También haya aprendido algo, ¿no? De este tema, porque pues la verdad es que yo no conocía muchas cosas hasta que me di la tarea de investigar. Así es, pues esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Les recordamos que pueden seguirnos en todas esas plataformas que Erebus nos mencionó. Y pues nada, yo soy Bastet, les agradezco mucho nuevamente su tiempo, su escucha y nos vemos en el capítulo siguiente. Claro que sí. Muy bien, nos vemos. Bye bye. Bye.